Muy bien, muy buenas tardes. En este jueves de noviembre comenzamos prácticamente el último mes y medio de este primer ciclo de Antropoceno. Hoy nos encontramos en una reunión con varios participantes y si no, después esto está grabado para que lo podamos ver en YouTube. Queremos contarle que hoy contamos con la participación muy especial de un conocido nuestro. Ya anteriormente hemos estado charlando con otra persona muy vinculada a él, como era Federico Zapata. Hoy tenemos a Pablo Tousón, que es licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires, graduado con honores, que estudió en la Universidad Torcuato Di Tella y en Sciences Po, Instituto de Estudios Políticos de París, becario Fulbright, después también de la Fundación Universitaria del Río de la Plata, autor junto a Martín Rodríguez del libro bestseller La Grieta Desnuda, fundador y editor de la revista Panamá. Escribió el libro bestseller también, ya lo dijimos, La Grieta Desnuda. Es docente del programa de liderazgo político y social en la UCA. Tiene más de 20 años de experiencia en comunicación política y como si esto fuera poco, escribe también en Le Monde Diplomatique, Nueva Sociedad, La Vanguardia Digital, entre otros medios nacionales e internacionales. Entonces, sin más, te invitamos, Pablo, a conversar, más o menos unos 20 minutos, media hora, y después abrimos el debate. Gracias y bienvenido. Perfecto. Gracias por invitarme. Voy a ser bastante rápido, van a ver que voy a ir pasando una presentación con fotos. ¿La propuesta cuál es? Y ahora ya mismo me dispongo a hacerlo. Vamos a compartir pantalla primero, ¿no? ¿Verdad? Sí. Con los tres puntitos. Presentar ahora. Sí, ahí está. Toda la pantalla. Compartir. Ahí voy a abrir el... Por supuesto. Después me dicen si lo ven bien. Perfecto. ¿Ahí ven bien? Mariano nos va a hablar sobre 20 años del 2001, crisis, cambio y continuidades en el sistema político argentino. Con esta foto que da un poco de miedo, pero la idea es reseñar algunas tendencias generales de estos 20 años que yo supongo que están entrando en crisis. Más allá de los datos más, le diríamos, circunstanciales o los datos más específicos, como si fuese la crisis dentro del Frente de Todos y la relación entre Alberto y Cristina y demás, me interesaba ver en un planteo un poco más estructural algunas tendencias más generales de lo que vamos a hablar, ¿no? Tenía un abordaje más sistémico que contempla a la crisis del 2001 como el origen de un sistema político nuevo en nuestro país, un sistema cuyos ejes estructurantes hoy tal vez estén cada vez más en crisis, ¿no? Entonces, la hoja de ruta que yo les voy a proponer es basándose en tres tendencias, ¿no? ¿Qué es lo que pasa después del 2001? El surgimiento de dos nuevos movimientos políticos en espejo, el kirchnerismo y el macrismo, no existían antes del 2001, ninguno de los dos. El kirchnerismo era digamos, un gobernador del sur que casi nadie conocía de dónde era, y el macrismo todavía era un proyecto era un proyecto boquense, digamos. Después, una tendencia que me parece importante señalar, que es la Argentina ambacéntrica, el partido bonaerense versus el partido de la ciudad. Yo se los contaré ahora en detalle cuando empecemos al origen, pero parte de esto recorre la historia argentina, pero sobre todo es muy importante a partir del 2001-2002, y la idea de la nueva centralidad del Estado como eje estructurante económico, social y político también. Entonces, sin más, arrancamos. Hay un Big Bang en el sistema político argentino en este año 2001, ¿no? Esta clase política que ustedes pueden ver acá, si ven la primera fila y la segunda, esto es una foto de la reforma de la Constitución, de los constituyentes. Ahí atrás se ve a Kirchner, ¿no? Como una especie de metáfora de que muchas veces lo que surge, por más que sea muy rupturista, tiende a estar ya encapsulado o ya presente en la etapa anterior, ¿no? Nada, en los procesos históricos, nada es que se genera desde la nada. Pero en todo caso, esta fuerte clase política, tan fuerte que había podido reformar la Constitución incluso en contra de la opinión mayoritaria de los argentinos en ese momento, bajo todas las encuestas y en la opinión pública, entra en crisis, famoso que se vayan todos en 2001. Nacen dos movimientos políticos, esta foto la elegí a propósito, ¿no? Los hijos del 2001 le llamo yo. El kirchnerismo, pero también el macrismo, ¿no? Que son los dos movimientos que van a dominar casi completamente el siglo XXI argentino hasta la fecha.
Ahora bien, hay un punto interesante acá, que es que a pesar de que pertenecen al mismo universo conceptual y cultural del peronismo, del antiperonismo, no peronismo, hay novedades, ¿no? En estas dos fuerzas políticas. Por otro lado, y otro dato que también tiende a soslayarse, es que no solamente la Unión Cívica Radical entró en crisis, sino también el Partido Justicialista. Cayó de la Rúa, pero también cayó Rodríguez Sáez Duhalde. La crisis de representación, digo, en el escaso periodo de un año y medio cayeron dos presidentes peronistas, ¿no? Entonces, para decir, la crisis de representación era más sistémica y no tenía un solo bando. Ahora bien, lo que vamos a ver ahora es que en las dos coaliciones, o mejor dicho, en los dos movimientos hay coaliciones que van mutando todo el tiempo, no se quedan igual a sí mismas. Vamos a ver cómo evoluciona el kirchnerismo en estos 20 años y cómo evoluciona el macrismo, para llegar a una conclusión que te la voy a decir después, porque me interesa que sea una conclusión justamente. Vamos a las coaliciones del kirchnerismo, ¿no? Acá podemos ver en esta foto, en este collage de fotos, que espero lo puedan ver bien, lo que podemos ver es las distintas coaliciones que tuvo el kirchnerismo, algunas de las coaliciones que tuvo a lo largo de su historia, ¿no? Se ve una foto con Ocaña, vamos a ver una foto con Lustó, con Cobos, que la volveremos a ver, pero en todo caso para decirles que el kirchnerismo tuvo distintas mutaciones a lo largo de su era histórica, ¿no? Esto es la transversalidad, acá vemos, era la hipótesis de la alianza con el progresismo del primer Kirchner, con un anclaje territorial fuerte en Aníbal Ibarra, que era el jefe de gobierno de la ciudad, de la alianza, pero también lo vemos allá a Luis Juez y a Wiener, ¿no? La idea era, en este punto, de un peronismo que venía con el 22% de los votos, era expandirse y en crisis, dado que el peronismo estaba partido en tres, recordemos la fórmula Menem, Rodríguez, Sá, Kirchner, la idea era construir o expandirse por sobre los sectores medios progresistas, ¿no? Como una especie de hipótesis sociológica, y eso empieza fuerte del 2003 al 2006. Con la caída de Ibarra, en 2006, que el tiempo pasó, jefe de gobierno destituido, lo recordarán, se lanza la concertación plural. Vamos a volver una y otra vez sobre estos temas, porque van a ver las otras tendencias, también volvemos para atrás. Pero lo importante de esta foto, que hoy parece insólita, es entender que en ese momento el kirchnerismo tenía su propia hipótesis hegemónica, pero no de grieta, ¿no? La idea era, en ese momento, la acusación sobre el kirchnerismo es que quería ocupar la totalidad de la cancha. Hoy Horacio Rodríguez Larreta haría el 70% del escenario político, ¿no? Una coalición grande, con eje en el peronismo, pero que lo rebasaba absolutamente. Esto empieza a terminar en el conflicto con el campo. Esta foto es muy gráfica, ¿no? De esta discusión. Es una discusión, por otro lado, que ya tenía una discusión que se perpetuó y se procrastinó durante casi una década y media, que es qué hacer con la inflación, qué hacer en ese momento era el recalentamiento de la economía, y cómo empezar a gestionar los frutos de ese crecimiento fuerte en los años 2000. En todo caso, acá se produce la ruptura por el conflicto con el campo y hay un repliegue de Kirchner sobre el PJ y una derrota electoral sobre la cual volveremos porque es muy importante en 2009, ¿no? Kirchner desanda un poco digamos, todos conocemos la historia sobre el vicepresidente Cobos, desanda la coalición anterior y se pliega, vuelve a replegarse sobre el PJ. Muerte de Néstor Kirchner y el nacimiento de una nueva, otra versión, muy distinta también, del mismo movimiento político que es el cristinismo. Acá tenemos, en ese cartel que ustedes ven ahí, que dice Unidos Organizados, abajo, lo que podemos ver es lo que era en ese momento el diseño de lo organizativo de lo que debería ser el armado del cristinismo, ¿no? El cristinismo puro. En general, Unidos Organizados era un frontline más o menos de la cámpora, porque la realidad es que la agrupación central era precisamente la creación de esta nueva élite política, que casi no existía antes del 2011, y del triunfo del 54%, digo, esto es para tenerlo muy en cuenta, porque algunas cosas que parecen eternas, que parece que siempre existieron, tienen menos data, o en todo caso tienen un origen distinto. Una nueva élite política que además cambia hasta de composición sociológica, ¿no? Esta foto a mí me gusta porque también revela como, casi les diría, un origen etnográfico distinto de lo que estábamos viendo antes, ¿no? Es como otro sujeto social el que empieza a protagonizar el cristinismo o esta versión del peronismo. Está el intento con Scioli, que si uno lo ve en perspectiva, el intento Scioli es como una
podría ser una especie de precuela del intento Alberto, ¿no? Esto también tenía un formato de peronismo de la unidad, aunque no completo, porque después vamos a ver que es muy importante en esta elección el rol de Massa, fuera del sistema. Pero en todo caso, a mí me parecía medio gráfica la foto por lo que implicó esa campaña para el peronismo, ¿no? Después tenemos Unidad Ciudadana y la derrota de Cristina en 2017. Este es el cristianismo solo. De este cristianismo solo que es derrotado, de esta idea de que se autoabastecía, nace la unidad peronista. Quiero decir, de esta derrota nace la voluntad de volver a coaligar todo el peronismo junto con la candidatura de Alberto Fernández. Es importante eso porque, digamos, ahora que es probable que lo que volvamos a ver otra vez, de alguna u otra manera, es un kirchnerismo solo, lo que vemos es que en esta secuencia, y lo vamos a ver después más gráficamente cuando hablemos de la provincia de Buenos Aires, el peronismo fue derrotado casi sistemáticamente. Ahora bien, esto es el kirchnerismo. ¿Qué pasa con el macrismo, no? ¿Fue siempre igual a sí mismo el macrismo? O sea, lo que vemos hoy en Cambiemos, ¿es una constante o al contrario fue el resultado de un largo devenir también de casi la misma cantidad de tiempo? ¿No? Esta es una foto de la campaña del 2003. Le puse a propósito porque está Juan Pablo Schiavi, que ahora creo que está en la cárcel, pero en el kirchnerismo, ¿no? Él fue ministro del kirchnerismo de transporte. Pero en todo caso, lo que vemos en esta primera coalición del macrismo es lo que yo llamo una hipótesis neoperonista todavía, ¿no? Era la idea, pensemos esto, la crisis del radicalismo profunda en el año 2001, si bien mucha de la primera composición del macrismo venía de afuera de la política, del mundo del empresariado, una gente que llega, también pasó en el kirchnerismo desde otro sector más progresista, pero de gente que se arrima a la política después de la crisis de representación. Pero en todo caso todavía la idea era como la alianza, la constitución de un peronismo de centro-derecha, o en todo caso las alianzas estaban más por ese lado, ¿no? Ahí lo vemos a Jorge Argüello, y si viésemos la lista en detalle, veríamos también esto que les estoy contando. Después, en 2007, se produce, bueno, la división del progresismo en dos, en Tellerman y Filmus, y el acceso al poder en el gobierno de la ciudad de Mauricio Macri. Pero lo que vemos acá, en esta foto muy interesante sobre una elección importante sobre la que volveremos, que es la del 2009, que es la que pierde Néstor Kirchner, lo que vemos es otra composición, ¿verdad? Esto que les decía, el neoperonismo. En ese momento de Narváez también tenía o sea, autodefinía como peronista, y la idea era que era una coalición entre el PRO y un sector del peronismo fuera del kirchnerismo, ¿no? que tenía otra perspectiva. Esto después del conflicto con el campo. Esta fórmula, esta coalición gana, ¿no? Ahora bien, la reelección en la ciudad, si la vemos, fíjense, yo les puse a propósito todo lo que está junto ahora que estaba separado, ¿no? Para ver cómo es el proceso. Está el radicalismo por un lado, la coalición cívica por el otro, López Murphy por el otro, Tellerman, que hoy es funcionario del gobierno de la ciudad, por el otro, Kravets, fíjense, bajo Tellerman en el otro lado. Y esto es interesante porque lo que vemos es que hubo un proceso de crecimiento, un proceso de sumatoria en esta etapa, por lo menos en el campo de la ciudad del PRO, ¿no? Bajo el liderazgo de Macri. Y después quería mostrarles esto casi nadie lo recuerda, el Frente Amplio UNEN. Se produce bajo el último mandato de Cristina. Todavía hay la idea, diríamos una hipótesis política que era la de una coalición progresista no peronista, ¿no? Por eso está Pino Solanas, Wiener. Ahora bien, la convención de Gualeguaychú del radicalismo en 2015 termina con esta hipótesis, se dinamita FAUNEN y llegamos a Cambiemos. Pero fíjense todo lo que pasa hasta llegar a Cambiemos, ¿no? Tenemos acá estos mismos protagonistas en otro cuadrante político ideológico, llamémosle. O sea, esto cambia y muta hacia el otro sector. Fue Sanz justamente uno de los responsables de que el radicalismo tome esta decisión dentro de la convención de Gualeguaychú. Ahora bien, tenemos por otro lado, ¿qué pasó con los peronistas y los radicales en esta época, ¿no? El peronismo y el radicalismo que no estaba en estas coaliciones, o que estaba y no dejaba de estar. Tenemos, por eso ya le decía, vamos a ir y volver. Tenemos los radicales K, ¿no? En 2006-2008. Algunos de ellos gobernadores. Este era el momento de máxima expansión del kirchnerismo. Tenemos en el 2007, desde el punto de vista de los radicales, la alianza con Labaña, que después veremos que Labaña es un personaje que ocupa un rol
que entra y desaparece, pero siempre expresando como lo que era la vieja coalición entre Duhalde y Alfonsín, ¿no? Y más allá de su propio prestigio como exministro, hay ahí le diría una voluntad de centro que nunca se termina de realizar, pero que existía. Esta situación también hoy muy olvidada, que es la alianza entre de Narváez y Ricardo Alfonsín en el 2013, todo este periplo hizo radicalismo, y ahora vamos a los peronistas. Tenemos la ruptura de Kirchner con Duhalde, 2005. El 2013, lo que yo llamo la rebelión de los coroneles, porque muchos de ellos habían entrado justamente con el kirchnerismo a sus lugares de intendencias y demás, que ahí está Joaquín de la Torre, Cato Podis y Echeverri. Esta es la elección del 2013. El 2015, que es el Frente Una, que es una fórmula diría una alianza casi territorial entre un sector del conurbano representado por Massa y la provincia de Córdoba, que es un bastión del peronismo antikirchnerista. Esto saca 22 puntos en la elección de 2015 y es muy importante porque ese 22 puntos se da después de que efectivamente por las PASO ya se supiese que no era la fórmula que iba a entrar al balotaje, con lo cual los que votaron esto votaron pensando en que no querían votar ninguno de los dos, digamos, no al que podía llegar a ganar. Un punto sobre la isla cordobesa, acá que ya habrán hablado tal vez con Fede Zapata. Efectivamente, en todos los proyectos más o menos alternativos al kirchnerismo, en esta etapa, en general tienden a referenciarse más o menos directamente o terminan en Córdoba por ser el único distrito fuerte, poderoso y con sector productivo que tiene un peronismo que no está alineado con Nación, ¿no? Esto se ve hasta el día de hoy. Hace poco hubo, no sé si hoy o ayer, una especie de entredicho entre Schiaretti y Alberto Fernández que confirma la resiliencia de este paradigma. Tenemos el intento Randazzo, acá está Alberto Fernández, jefe de gabinete de Randazzo, de campaña, perdón, de Randazzo, un intento que fallido, pero que también representa la voluntad de armar un peronismo o un peronismo bonaerense diferenciado del cristinismo. Y esto es lo que yo llamo la hipótesis de unidad del peronismo sin el kirchnerismo, ¿no? Acá esta mesa es justito antes de que termine Pichetto de vicepresidente de Macri, Schiaretti en Córdoba y Massa con Cristina, ¿no? Es la hipótesis de hacer una unidad donde deje el kirchnerismo afuera, ¿no? Y donde La Baña era como el candidato de eso. Cristina adelantando un poco esta jugada, adelantando no, o interpretando que esta jugada la dejaba fuera del cuadrante, se gesta la unidad del peronismo, ¿no? Que digamos, parte esta mesa en algunas partes, y esta fórmula que no tiene mayor relevancia, que es la que queda fuera de la unidad del peronismo. Ahora, sobre todo después de la muerte de Néstor Kirchner, uno lo que podría preguntarse es si el modelo no es cristinocéntrico. ¿En qué sentido? El sistema político argentino. Que incluso para estar en contra, incluso para ir a balotaje contra, digamos, hay un analista que se llama Ignacio Zuleta que llama cambiemos el partido de balotaje, porque se arma en contra de Cristina, y les diría, partiendo de esta especie de situación de jugar al offside, ¿no? Donde la mayoría contra Cristina en el balotaje aseguraría siempre un triunfo, ¿no? En todo caso, por motivos que van desde lo electoral hasta lo político, hasta lo demográfico en términos de la provincia de Buenos Aires, parecería ser que incluso haciendo de eso una ventaja comparativa, como le pasó a Cambiemos, el modelo termina siendo cristinocéntrico. ¿Por qué y para qué quiero decir esto, ¿no? ¿Para qué quiero mostrar esta vaivén, ¿no? Primero, para señalar que las coaliciones políticas en la Argentina son mucho más fluidas que lo que vemos hoy, que lo que sugiere una lectura estática, ¿no? Las familias políticas son cada vez familias no tradicionales, como viste que vieron las familias no tradicionales que son ensambladas, que el hijo de uno, que tal, que viven todos juntos en una casa, que viven separados, familias mutantes, ¿no? ¿Y esto qué implica? Que a futuro es probable que también esta dinámica que hoy conocemos evolucione y mute, ¿no? Porque si fue así para atrás, ¿por qué no sería así para adelante y más en el marco de una posible crisis más profunda, ¿no? Por otro lado, pensando también en lo de Cristina como corazón de este sistema, ¿no? Si uno piensa en el sistema político argentino después del 2001, uno diría, hay muchas coaliciones, lo vemos, pero el peronismo es el centro de esa ciudad, y en esa ciudad, en el centro, la casa que está en el medio, es Cristina, ¿no? Entonces, ¿qué implica eso? Que una crisis del liderazgo de Cristina va a también implicar una dislocación, una transformación del actual modelo para los que no son peronistas también. Porque si efectivamente el sistema está armado con un centro y ese centro se apaga, o se pone en crisis, o se pone intermitente,
o ya no es lo que era, es probable que lo que rote no sea solamente el peronismo cambie, sino todo lo demás. Por otro lado, uno podría decir, vemos todas estas coaliciones que hizo el kirchnerismo, ¿no? En 20 años. Uno diría, o yo diría, el kirchnerismo agotó su capacidad coalicional. Todo lo que se multiplica por kirchnerismo da kirchnerismo. Hoy si viene Barack Obama y se presenta de candidato a vicepresidente de Cristina, todo el mundo diría, bueno, en 2 semanas se hace cristinista. En este punto, y es un problema para el cristianismo eso, porque implica que nada le suma, que todo lo que entra ahí termina teniendo el mismo caudal electoral que antes de entrar. Eso es lo que vemos en la parábola de Alberto, ¿no? Como que llega para sumar, aportar voto de por afuera y termina siendo lo mismo o menos, ¿no? Y un punto sobre Juntos, ¿no? Uno diría, la coalición organizada de Juntos, a través de una transición de sus liderazgos, podría expandirse, como se expandió en su momento el kirchnerismo, para otro lado, en una lógica que nosotros los políticos llamamos catch-all, ¿no? Es una lógica que es más allá de se llama atrapa todo, ustedes lo sabrán interpretar, que es una lógica, una coalición política y social de una nueva mayoría que es más amplia de la que efectivamente existe hoy en Cambiemos, y la coalición cívica, el UCR y el PRO, que es esa la unidad, ¿no? Digo, si hay una crisis más del sistema político anclado en el peronismo. Pero bueno, eso es admitir que la identidad que está hoy pero quizás no sea la misma identidad que sea en los próximos años. Hago un punto acá y vamos a la segunda tendencia, que es la Argentina AMBA, ¿no? Lo que yo llamo el partido bonaerense versus el partido de la ciudad. Esto es una foto de la pandemia, obviamente, donde se puso muy en evidencia, volveré sobre el final, la centralidad que esto tiene en la Argentina. Todos lo sabemos, pero la pandemia lo demostró casi mediáticamente. El 2002, interesante. ¿Qué llega al poder en 2002? ¿Es el peronismo? ¿Es Duhalde? ¿O es la unión de Duhalde y Alfonsín? ¿No? En la unión de Duhalde y Alfonsín nosotros podemos ver el conurbano y el interior de la provincia. Podemos ver dos culturas políticas, pero que son efectivamente bonaerenses y que es el núcleo de lo que ya eran críticos de la convertibilidad ya en los últimos años de Menem, ¿no? De a esto se le suma Moyano, se le suma, pero en principio lo que diríamos es, acá hay un eje que fue lo que llega al poder en 2002. Eso tiene una traducción obviamente en la Cámara Legislativa y demás, pero esta es la alianza. No es solo los peronistas. Y acá tenemos incluso los gobernadores peronistas hoy dicen, los que se acuerdan de esa época, dicen, fue el último intento de los gobernadores del norte, ¿no? Como el último intento de la famosa Liga Federal, que termina con Rodríguez Sá. De ellos, la idea de que lo bonaerense se impone en aquel año también es muy de los gobernadores peronistas del interior que vivieron esa época, ¿no? Hay una nueva coalición que obviamente integran a Alfonsín y Duhalde, pero también Labaña. Por eso vamos a ver que la permanencia de Labaña en estos 20 años también tiene que ver con esta coalición. El 2005, volvemos otra vez al 2005, hay una ruptura, una interna, y hay una derrota de Duhalde, una victoria de Kirchner en la elección de 2005, Cristina versus Chiche, y lo que se produce es un fenómeno que hasta entonces era solamente parcial, porque efectivamente Duhalde había apoyado a Kirchner, pero no, Kirchner no poseía el lugar de Duhalde, y es un fenómeno que es que es que el kirchnerismo se vuelve bonaerense. El kirchnerismo, uno podría decir, viene del sur, tiene una hipótesis primero en 2003, 2005, 2006, lo habíamos visto, y después lo continúa, más allá de esto, de crecimientos en los sectores medio progresistas y sus referentes, pero le faltaba el ancla, que era el poder prestado, si se quiere, por Duhalde, ¿no? Que era el que había armado la versión contemporánea del PJ bonaerense en los años 90. Bueno, en este punto, después de esta victoria, Kirchner coopta este sector del justicialismo bonaerense y se queda con el dualdismo, ¿no? Y ahí el kirchnerismo se vuelve bonaerense. Ahora bien, una pregunta analítica. Esto es máximo en el PJ bonaerense. Yo me pregunto, ¿es una fortaleza la provincia de Buenos Aires? Porque ustedes verán en todos los diarios, ustedes verán, cada vez que el peronismo tiene una traspié, una derrota en la provincia, dicen el bastión del peronismo, el bastión férreo. Tal vez mi sensación es que responde a una lógica que ya no existe más hace mucho tiempo y que esa novedad no lo es tanto, ¿no? Vamos acá a la elección del 2009. Yo les dije, va a ser importante esto en términos analíticos para nosotros hoy. Esta elección, recordarán crisis con el campo,
Néstor Kirchner, el jefe en ese entonces indiscutido, en este punto todavía no había ruptura, lo de Massa fue mucho después. El jefe indiscutido de un peronismo unificado como el que está hoy, lo que hace es adelanta las elecciones con un poco con el argumento de la crisis del 2008 en Estados Unidos, y lo que hace es alinear y obliga casi todas las referencias políticas con cargos del peronismo bonaerense a presentarse como candidatos. Cuando pierde contra Narváez esto, diríamos, esto era como la totalidad del aparato. El que pierde no es solo Kirchner, pierde Scioli, pierde Randazzo, pierde Massa y pierde Balestrini. Creo que el último es el Custodio, pero pierde lo que pierde en un momento de mucho mejor economía, digo para verlo después en perspectiva de hoy, con un liderazgo mucho más inteligente, diríamos, y además férreo, como el de Kirchner en aquel momento sobre el peronismo, y pierde también todos estos personajes que en ese momento medían muchísimo más, ¿no? Esto para decir, cuando les hablen del poder del aparato, y yo, cuando recién en la charla que teníamos antes, les decía, relativicemos eso, porque si en este contexto, que era mucho más favorable de todo punto de vista, se derrotó igual, el peronismo perdió igual, le diría que esa especie de cosa del aparato en realidad es eso, es un poco un mito también. 2013 vuelve a perder, Frente Renovador, ¿no? Y esto es, si bien uno podría especular con que tenían los votos que después fueron para Macri, el macrismo no se presentó en esta elección de la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, acá tenemos este grupo de intendentes con un voto mayormente opositor, que se planta frente al intento reeleccionista y gana. 2015, otra vez, el triunfo de Vidal junto con Macri. 2017, otra vez la derrota de CFK junto contra Esteban Bullrich. O sea, cuando se dice que es el bastión, ¿no? En todo caso uno diría, ¿qué problema si mi bastión pierdo tan seguido, ¿no? Tal vez no sea tan bastión. Vamos a otro elemento estructural que define al partido bonaerense, que es que la clase política de los intendentes y cosas no puede poner un tipo en La Plata o una mujer, no puede poner un gobernador, ¿no? Acá podría haber agregado a Felipe Solá relativamente y obviamente también a Rucauf, pero en todo caso lo que nosotros vemos es que la clase política, este entramado, lo que el turco así llama los microgobernadores, su poder es medio relativo también en ese punto, porque digamos, si no puede poner ni siquiera el gobernador y no puede imponer eso hacia arriba, uno diría que hay un poder que es bastante más relativo que el que se supone. Sobre todo vis a vis lo que yo considero que es la verdadera jefa del peronismo bonaerense, que es Cristina Kirchner. Si uno, la jefa de esto que estamos hablando, ¿no? Por eso es problemático. Trotsky decía de Stalin que era un gran organizador de derrotas, ¿no? Entonces uno cabría preguntarse qué pasa en esta especie de simbiosis entre el kirchnerismo y el peronismo bonaerense. ¿Por qué digo la jefa? Porque en otras provincias siempre hay un gobernador, o está el kirchnerismo, pero también está el factor local. Ahora acá vimos que el factor local escasamente puede poner un gobernador que no puede mover tanto el amperímetro de la elección en términos territoriales, entonces es mucho más hegemónico el liderazgo de Cristina en la provincia de Buenos Aires que en ningún otro lado. Y por otro lado tenemos un fenómeno concurrente a esto que le decíamos, el peronismo que se vuelve crecientemente bonaerense después del 2002, no es porque no lo fuese antes, siempre tuvo una plaza fuerte, de hecho el 17 de octubre se hizo en la provincia de Buenos Aires, pero acá esto se lleva hasta el paroxismo, ¿no? Esta foto me gusta precisamente porque un poco grafica esto, ¿no? El gobernador que viene de Villa Crespo, que viene de otra cultura política y demás, con rosas, los aviones de aerolínea, digamos, tiene acá una especie de cristalización, ¿no? Pero por otro lado, más allá de lo estructuralmente electoral, también tenemos un factor que es la gobernabilidad de esto, ¿no? Esto es una foto de la rebelión policial del 2020, y lo que vemos acá, que me parece también relevante, es que esta es la Fuerza Armada más importante que hay en la Argentina. En rebelión, recuerden que fue a Olivos y demás. Es que la estructura misma del Estado bonaerense tiene un nivel de crisis que si uno asume que ese es su bastión, es un bastión que es problemático, ¿no? Porque la suma de los problemas que acumula la provincia de Buenos Aires no es casual que haya entrado en la discusión del Círculo Rojo, pero también de alguna parte de los medios de la división de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Ahora vayamos al otro partido, el partido de la ciudad. ¿Cuándo nace lo que yo llamo Alfonsity? Porque cuando
Alfonsín va al acuerdo con Menem, no solamente obtiene el tercer senador, sino que obtiene, le diría, una gobernación radical permanente. Recuerden que en los años 90 el PRO no existía nada, y la hipótesis totalmente certera de Alfonsín es que esa gobernación iba a ser casi siempre no peronista, ¿no? Entonces estaba ganando en la reforma de la Constitución una especie de terruño propio muy importante como la Ciudad de Buenos Aires. Eso es lo que obtuvo también Alfonsín a cambio de la reelección de Menem, ¿no? Un bastión del no peronismo. Fíjense que desde que la ciudad es independiente, les decíamos recién, la provincia, la clase política provincial no puede poner un gobernador, pero la Ciudad de Buenos Aires ya puso 2 presidentes, ¿no? Desde que es autónoma, que es el 96, que, si fuese la secuencia, y ahora tiene un candidato muy expectante también, con lo cual vemos que es como una especie de disparadora de misiles a la Casa Rosada, ¿no? Bueno, esto es una pequeña historiografía. Acá es cuando termina con la caída de Ibarra, que para mí es importante en este punto, porque Ibarra, si bien entra como por la alianza y entra por algo no peronista, tiene una breve alianza de 2 años con el kirchnerismo, pero con su destitución termina la posibilidad de alinear esos 2 espacios, ¿no? Ahora bien, llega una hegemonía estable y en expansión. Esta foto que es en un subte, lo que nosotros vemos es que, al revés de lo que hablábamos en términos de la problemática bonaerense y su dificultad para expandirse y su dificultad para salir de esos límites, vemos una gobernadora que fue primero vicejefa de Macri y después fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires, pero que después volvió, casi te diría fungible. Santilli lo mismo, y bueno, Roy Larreta desde ya, ¿no? Una sucesión hegemónica. Hoy pareciera ser que hoy, obviamente puede cambiar, pero uno diría que, y visto los resultados de las PASO y lo que puede pasar ahora en términos de la expansión del espacio oficialista o paraoficialista, uno diría que la cuestión de la sucesión de Larreta se va a resolver por adentro, no puertas adentro, dentro del espacio, cosa que no está para nada dicha en el caso de la provincia de Buenos Aires. Entonces, unas conclusiones parciales, ¿no? Uno diría, ¿y dónde está la debilidad, dónde está la fuerza, no? Uno diría, el Partido Bonaerense, que fue el eje de la gobernabilidad peronista del siglo XXI, profundiza una crisis material, política y simbólica. No solo las derrotas territoriales sucesivas, ¿no? Expresan una especie de debilidad real, más allá de lo que parece, sino que la interna, muy actual, de esa especie de entente entre Máximo Insaurralde versus Kicillof, expresa una especie de descomposición interna del mismo kirchnerismo, porque eso es ya directamente el núcleo duro. Y lo que le decía antes de que la dirigencia bonaerense no puede colocar un gobernador propio desde Duhalde. En cambio, mientras que el Partido Bonaerense se contrae y se debilita, el Partido de la Ciudad se fortalece y se expande, ¿no? Exporta candidatos a otros distritos, asegura esta hegemonía imbatible, nunca perdió, pero además, desde el 2007, pero además, no solamente eso, sino que si uno conoce un poco cómo funcionó la ciudad en relación a vis-a-vis el espacio nacional federal en el PRO, muchas veces muchos funcionarios y militantes de la ciudad iban a todo el país, ¿no? Era como si fuese la fortaleza desde donde se expandía en ese momento el PRO. Ahora bien, esto para relativizar también los límites, ¿qué señaló la pandemia? ¿Qué vimos en la pandemia? ¿Qué vimos en la crisis de los centros urbanos, en la cuarentena, en las disputas entre sí? Porque efectivamente, si uno tuviese que traducir territorialmente la grieta, uno diría, ¿dónde queda la grieta? Y la grieta queda acá. Queda más acá que en otros lados. No digo que no la haya en otro lado, pero sobre todo queda acá. Entonces, eso expone también la debilidad de esta cosmovisión AMBA para el resto de la Argentina. ¿Se puede solamente con la ciudad o solamente con la provincia de Buenos Aires gobernar bien, diría Juan Pablo Barchi, gobernar bien la Argentina? Y mi sensación es que no, ¿no? Pero esto solo que le quería plantear es cómo fue la evolución de esto en estos 20 años. Y finalmente, y después ya para pasar a que charlemos, lo que yo llamo la cuestión del Estado, ¿no? ¿Por qué está tan...? Esto es una remera que encontré en el marco, que la vendían en Mercado Libre, pero como se ve bien atrás, en el marco de lo que fue la primera parte de la pandemia y en el marco del espacio kirchnerista, uno diría, ¿por qué está tan en la picota? ¿Por qué hablamos tanto del Estado hoy, no? Y yo quería hacer también un breve, y van a ver necesariamente superficial por el tiempo que tenemos, paso por este concepto, pero para un poco plantear y que lo discutamos, ¿no? Uno diría, esta es la economía política de los años 2000, ¿no? Boom de commodities, todos lo sabemos. Ahora, ¿qué implica el boom de commodities? Implica estados ricos, estados con divisas, implica estados con posibilidad de hacer política autónoma.
¿no? Entonces, muchos de los proyectos que vamos a ver en los años 2000, que se generan, un poco participan de este mundo de commodities apalancado por el crecimiento chino, ¿no? O por esa etapa de la industrialización china. Entonces, obviamente, son estados que tienen las posibilidades políticas que, acá están Putin, Chávez y Lula y Kirchner, pero podría haber otros también, posibilidades materiales para sus ideas políticas, ¿no? Acá tenemos esto que les hablaba de la autonomía, el desendeudamiento como una especie de clímax de esa autonomía. Cuando Kirchner paga la deuda al fondo, también pagaron otros países, ¿no? Había pagado Brasil, había pagado Rusia, menos monto, ¿no? Que nosotros siempre, pero en todo caso era un trend de época. Y tenemos, ¿cuál era yo le digo el pacto social que no dice su nombre, ¿no? Porque en definitiva se produjo, incluso involuntariamente o en tensión, pero se produjo una especie de alianza de facto entre el Estado y el sector más dinámico de la economía, que era el campo, ¿no? Vía las retenciones. Por eso es una alianza que no se sacaron fotos, que es una alianza que incluso es a regañadientes, pero es una alianza que de hecho existió, ¿no? Por eso les pongo acá a la baña el coloquio de idea, ¿no? Porque diciendo no es solamente una cuestión del kirchnerismo, sino que era como lo que sostenía y apalancaba ese crecimiento y también esa expansión del Estado. La economía política de aquel momento, los aliados del kirchnerismo en aquel momento, o de los aliados digamos, del 2002 para acá, porque alguna parte, esto se llamaba el partido devaluador en aquel momento, que era el 2002, versus Menem y los bancos, pero tenemos esto, pero también tenemos esto, ¿no? O sea, ¿qué les quiero decir con esto? Que los años 2000 no era solo el Estado. Uno tenía la alianza del Estado con el sector más dinámico de la economía. Uno tenía el Estado en asociación con algunos capitanes de la industria, algunos empresarios muy importantes y muy centrales en la economía argentina, y también tenía, digamos, para abajo, una alianza fuertes por fuera con el mundo sindical y con el mundo social. ¿Por qué me interesa esto? Porque vamos a ver que después se partió. Vamos a la doble crisis del 2008. El conflicto con el campo, que define el sistema político argentino, lo cambia, y la crisis de la subprime, ¿no? Este momento histórico, que lo que produce es, yo le digo, la crisis de la coalición social del kirchnerismo, o del Estado, o sea, que cada vez se mete más para adentro, solo Estado, y está obligado a expandirse para suplir lo que las alianzas no le dejan más hacer, ¿no? En 2011, con el advenimiento ya de Cristina sola, se produce la ruptura definitiva de las alianzas, y a mí me pareció interesante esta foto, la encontré en un medio cristinista, y me gustó porque parecen como en situación de oscuridad los dos que eran los aliados de Kirchner antes, ¿no? Esto dice algo en relación al cambio, lo que le decía el cambio de coalición, que no es solamente electoral, sino también es sociológica, llamémoslo así. Un nuevo patrón de acumulación política, basado casi exclusivamente en el Estado. Si efectivamente ya no hay más alianzas sociales, si efectivamente la economía se empieza a complicar, lo que parece ser lo que queda es lo que yo le llamo la coalición del Estado consigo mismo. Vemos que en esta etapa se amplifica muchísimo la importancia política, siempre lo tuvo en términos económicos, del ANSES y del PAMI, ¿no? La ANSES, o todos los mecanismos de distribución, o las famosas cajas del Estado, no es que antes no fuesen importantes para hacer política, pero ahora pasan a ser casi excluyentes, ¿no? Entonces vemos que la nueva élite política que se crea en 2011 tiene mucho esta vinculación, y esta frase no es una chicana, es una frase que efectivamente me lo han dicho muchos camporistas en sí mismos, que es la unidad básica es el Estado, ¿no? La idea de que este nuevo experimento de una nueva élite política, este trasvasamiento general, tenía sobre todo anclaje, fíjense que no tenía anclaje en los sindicatos, en los sectores sociales, en las gremias empresariales, sobre todo, casi diría el 99%, en el Estado. Ahora bien, ¿qué pasa en esta última década? Lo que llamamos la década perdida de la grieta. Es el fin del crecimiento, la estanflación y todos los fenómenos políticos, económicos que conocemos, pero en lo que nos ocupa hoy es que el Estado deja de poder sostener esta especie de eje acumulativo político y financiero, ¿no? Simplemente materialmente no puede. Y esto se ve claramente, se ve a partir del 2009, 2010, pero sobre todo profundizando en la última década. Y en esto, me interesa ¿por qué puse esta foto de Marcos Peña acá? Para ver qué pasa con el macrismo y esto, ¿no?
¿El macrismo transforma esto o lo reorienta? Esta foto que me interesaba de Peña, porque está solo, y había una idea subyacente para mí en el macrismo, que era la idea de, bueno, nosotros tampoco no nos interesan ni las corporaciones, ni los círculos rojos, ni demás. En el fondo dejaba al Estado también como único actor relevante. Y a mí me parece que eso señala, y dado el nivel de ruptura y el nivel de crisis que tiene el Estado argentino como estructura, que hay unos límites para lo que el Estado puede hacer solo, ¿no? Yo le puse los límites del Estado tecnocrático argentino. O sea, no es solo un problema, es un problema que puede ir por izquierda y por derecha. Entre el Excel de Kicillof y el Excel de, no sé, de Larreta, digamos, hay un problema que es que sí, el Estado solo consigo mismo es un paradigma que está totalmente en crisis en la Argentina hoy. Se produce la crisis de financiamiento del Estado, todos conocemos sobre el fin de la era Macri, que profundiza este fenómeno, y el COVID-19, cuando llega, yo le llamo una sobreexpansión trágica, porque efectivamente todos los estados del mundo se expandieron en la pandemia. Todos tuvieron que salir a cubrir los baches dejados por la cuarentena, ¿no? Todos tuvieron que estatizar hasta un peluquero. El tema es que en la Argentina se tuvo que salir a jugar este partido, es como salir a jugar un partido del Mundial con los meniscos rotos, ¿no? O sea, la Argentina ya venía sin posibilidad, y no solo el Estado no se restringe, sino que se sobreexpande en un contexto, obviamente eso precipita un poco la situación actual, que estamos de crack. Le llamo trágica porque intuyo que, digamos, le hubiese pasado medio, esta parte sí, obviamente después, si uno se sienta sobre la máquina, y emite como un borracho, de peor, pero te quiero decir, hay una parte donde eso, el 2019 estaba como, 2019-20 estaba como en el aire del mandato de cualquiera que asumiese. Bueno, esto es un artículo de mi socio Fede Zapata, del 2020, de julio del 2020, donde hablaba un poco de esto, ¿no? De la necesidad para el peronismo, para este nuevo peronismo, de construir una coalición por fuera del Estado, no solo por una cuestión política, es una cuestión netamente material y productiva, digamos, agotada la capacidad o la emisión, o rota la máquina de emitir, en el sentido de que la inflación ya no le hace efecto, y obturada la vía del financiamiento externo después de la era Macri, solo le queda, y con todos los problemas que ya veníamos diciendo, solo le queda ir hacia lo privado que puede ser empresarial, pero también puede ser social, ¿no? En todo caso, fuera del Estado. Y entonces uno diría, porque no es sorpresivo que después de la cuarentena por otro lado expone al Estado en una fase, sobre todo para los más jóvenes, mucho menos, digamos, de cuidado y más de represión también, pero que se produzca el auge libertario, más allá de las soluciones libertarias. Uno lo que diría es que los libertarios ponen el dedo en la llaga sobre la crisis de un concepto, ¿no? Esta es una remera que también la encontré en Mercado Libre, que es al revés, ¿no? Del anterior. Entonces, un poco para graficar que sí, uno diría, la crisis del Estado argentino es larga en términos socioeconómicos, porque no empezó ayer, por lo que ya hablábamos, pero la novedad hoy es que esa crisis no solamente parece ser política, no parece solamente ser material o financiera, sino también cultural y simbólica, ¿no? Una crisis de sentido, como ¿qué se hace con un Estado así? Estos cambios, para mí, impactan primero y de manera mucho más radical en el kirchnerismo, porque construyó su edificio teórico y político sobre este concepto madre, ¿no? Entonces, la piedra sobre la cual fundó su iglesia. En principio, el mundo no peronista debería ser un beneficiario indirecto de este cambio de cosmovisión, pero todavía no está claro qué va a pasar y qué clase de proyectos políticos va a habilitar. Ahora, lo que estamos viendo, y por eso les quería mostrar esto, es que cuando hablamos de crisis del peronismo, que no solamente una cuestión coyuntural, sino que hay muchas, como si fuesen mamuscas de explicaciones que redundan en donde estamos hoy, ¿no? A 20 años de la crisis del 2001. Y después quería hacerles como un juego, que lamentablemente como no los puedo ver, no sé qué cara pueden poner, pero si yo tapase, que no puedo taparlo porque está en la pantalla, es un juego analítico que me interesa, que es, uno ve acá poder, ¿verdad? Uno ve tanques, uno ve misiles, uno ve una potencia imperial, ve armas atómicas desfilando, y sin embargo, si ven el cartel que está a la derecha, que dice 1990, esto está por desaparecer, ¿no? Entonces, a mí me interesa, saquemos el caso argentino, pero en general,
cuando analizamos fenómenos, sobre todo fenómenos de esta época, la idea es que hay que interpretar la película y no solo mirar la foto. La información y los datos duros no hablan solos, y pueden confundir. Si yo sacase una foto con un dron de esta Plaza Roja, ustedes dirían, bueno, listo, esto es un poder imperial imperecedero, y sin embargo, al año siguiente se había derrumbado. Tanto la perspectiva, la presencia de Alberto Fernández volviendo a la Argentina, que revela, ¿no? También un poco, que el poder definicionalmente no es una cosa, ni queda en una lapicera en un cargo. Eso se decía también en la época de Scioli. Bueno, vas a ver cuánto Scioli tenga la lapicera. El poder existe solo si se lo ejerce, ¿no? Esto quedó, uno podía tener esa idea en la campaña de Scioli, pensando si Scioli era presidente, pero hoy lo que pasó con Alberto Fernández lo terminó de comprobar, ¿no? Y por otro lado, y esto ya yendo más a lo global también, too big to fail. Ustedes conocerán esa expresión, es una expresión que popularizó también la película La Gran Apuesta, o Big Short, que es sobre aquellos que veían venir o imaginaban o analizaban, porque efectivamente veían las tendencias de la crisis de la subprime. Pero todo el mundo decía, no puede suceder eso, porque es demasiado grande como para fracasar. Yo creo hoy, las crisis justamente tienen una característica que son al mismo tiempo imprevistas entre comillas, le pongo porque vimos que tendencias se pueden mostrar, rápidas y sistémicas. Es un semáforo que pasa directo de verde a rojo. Entonces, nosotros cuando analicemos la realidad, siempre fue así, pero en esta época de aceleración histórica, por un lado, donde los poderes son todos más endebles, hemos visto caer, si yo les mostrase esta presentación que tengo del 2008 para acá, sistemas de partidos enteros en Occidente, desde Francia, pasando a, bueno, ni hablar de lo que implicó Trump, uno ya tiene que cambiar una previa donde la crisis o la incertidumbre le puse desde el new normal, ¿no? O sea, no asumir esta especie de estabilidad por default. Y por otro lado, es una cosa que ya es medio obvia, y con esto termino, pero la pandemia aceleró muchísimo tendencias que ya existían, ¿no? Es como cuando apretaba en la vieja videocasetera un fast forward de procesos sociales, culturales y políticos, porque ya estaban. Entonces uno ya comprime cosas, las hace más rápidas, inventa menos de lo que acelera. Pero eso es importante para nosotros ver hoy tendencias que existían y que la pandemia tal vez solo profundice. Así que con eso estamos. Ahí vuelvo. Ahí estamos. Perfecto. ¿Dejas de compartir? Sí. A ver, pará. Ahí estoy. Dejo de compartir. Ahí está. Espere que emprendo la luz porque... Sí. Se oscurecieron la luz, pero el pensamiento se iluminaron. Pasaron 20 años en 40 minutos, señores, en esta sala, y con un flashback, una sucesión de imágenes riquísimas desde el punto de vista no solamente visual, expresivo, sino de contenidos. Y visto prácticamente por 4 líneas, porque vimos lo nacional, lo provincial, la ciudad y el contexto histórico. Realmente, Pablo, un gusto muy grande. A partir de este momento, entonces, quien quiera participar, pone la manito y yo le doy el orden de la palabra para que podamos opinar, comentar, hacerles preguntas a Pablo. Y ante nada, Pablo, muchísimas gracias y te felicitamos porque realmente el poder de imágenes, de pensamiento y de creatividad que tuviste para hacer esto es estupenda. Gracias. ¿Quién iba a tener la primera palabra, te dijimos hoy? Muy bien, así es. No, primero Beto, se la cedo a Beto, yo voy segundo. Pero qué caballero. Beto Weiner, la palabra es tuya. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, por la presentación. No me voy a extender en los elogios que expresó Javier, pero realmente muy bueno. Ahora, la pregunta que yo hago es la siguiente. Es indudable que todos los países del mundo, en general los países que tienen algún tipo de consistencia en cuanto a sus instituciones, tienen crisis y han tenido crisis. Ahora, a mí me da la sensación que las crisis de Argentina son permanentes, es como que han venido a instalarse. Si vos tomás países del Medio Oriente que tienen situaciones conflictivas entre chiitas y sunitas, o entre ellos e Israel, o entre ellos mismos, y decís, bueno, son países que están prácticamente en guerra desde hace 70, 80 años, pero no es el caso de Argentina. Argentina ha tenido conflictos internos que todos conocemos, pero la realidad es que la sensación que uno tiene viviendo en Argentina es que la crisis
es como un estado natural, es un estado permanente. La pregunta es si mi visión es una visión equivocada por estar en el epicentro del problema, o es realmente que Argentina no puede salir de la crisis de manera consistente. Mira, yo te diría que sí, que la crisis es una constante. Distintos tipos de crisis. Supongamos, en el siglo XX la Argentina militar tenía más crisis, hasta el Rodrigazo, digamos, tenía más crisis política y económica. Tenía crisis económica, pero digamos que el centro de la cuestión está en lo político, ¿no? Con mucha inestabilidad política. Ahora, después ya en los años 80, lo que vemos es, primero, un ciclo muy argentino, yo considero que es medio así, que es implosión y hegemonía. Primero cae una cosa, cae casi tirada por su propio peso, y después, sobre la ruina de eso, se arman nuevos proyectos. El partido militar en 1982, ¿no? Pierde la guerra, se derrumba en meses. Y por otro lado, uno diría, tanta confianza tenía en sí mismo que efectivamente inició una guerra, ¿no? Contra un país de la OTAN. O sea, y al año ya no estaba más. Viene el alfonsinismo, se arma una especie de 70%, yo digo 70% pues la idea medio en boga de la propuesta un poco de Horacio Rodríguez Larreta, que es una coalición grande del 70% de la Argentina. Viene el alfonsinismo ganador, el tercer movimiento histórico, hasta que colapsa. Viene el menemismo, hasta que... Entonces nosotros tenemos, en esta especie de recurrencia, por lo pronto en democracia, el horizonte de sentido son 10 años, 10, 12 años hasta que la cosa empieza a complejizarse otra vez. Entonces, obviamente que eso modela la actitud de los actores económicos y políticos de la Argentina de una manera perversa, porque si yo pienso que va a explotar, evidentemente yo, por ejemplo, maximizo ganancias, de todo tipo, políticas también. Favorece la corrupción, porque, digamos, uno llega y la mayoría de la élite política dice, no sé si mañana voy a estar. Entonces, todas las tendencias uno que ya diría existen, por eso es tan importante la estabilidad en Argentina. O sea, por eso es tan importante, y también todas las campañas son sobre un país normal, sobre un país estable, precisamente porque no lo es, digamos. O sea, eso es, efectivamente es así. No es una mala interpretación, digamos. Es así. Y sobre todo, diría que la crisis, sobre todo lo que no encuentra la Argentina después de la década del 70 es un ordenamiento macroeconómico, es un modelo más socioeconómico. Vos decías bien, no es un problema ni cultural, ni religioso, es un problema centralmente socioeconómico en la Argentina. Entonces, digamos, efectivamente uno diría, y sobre todo viendo los últimos 10 años, que es que cualquier proyecto político que no encare eso de una manera más o menos sistémica y ganó gobernabilidad por 2 años, porque después es como esto otra vez, digamos. Yo casi te diría que uno no tenía sentido hoy ser presidente si no va a hacer algo, porque es como comprarse una empresa quebrando y sentarse a que vengan todos los acreedores, acreedores de adentro y de afuera, a hacer cola. La verdad no tiene ni gracia. Entonces, pero eso es un poco el atolladero ya máximo que encontramos hoy, porque ni siquiera se puede ganar mucho tiempo, si se dan cuenta. O sea, fíjense que Macri, con una conducción mucho más una cosa mucho más ordenada que esto, y un liderazgo muy nítido, le tomó todo su capital político resistir la corrida de los últimos 2 años. Entonces, la pregunta sobre el presente es si Cristina, del 2014, de la devaluación de Kicillof, ¿no? Los últimos 2 años de Cristina también fueron duros, y los últimos 2 de Macri también, pero los dos eran jefes de su espacio, habían sido validados en las urnas, no sé qué. La pregunta al revés es, ¿qué pasa con esto que no? O sea, quiero decir, que el presidente no es jefe de su espacio y que perdió las elecciones. Cristina también había perdido en 2013, pero tenía un movimiento mucho más sólido atrás y menos avejentado. Entonces, es verdad lo que decís en general y es específicamente preocupante eso en lo particular, ¿no? Ahora en el contexto en el que estamos. Perfecto, Pablo. Vamos a hacer tipo ping-pong, preguntas y respuestas cortitas, y ahí sí le doy la palabra a Mariano. Bueno, me gustó mucho la presentación, algunas fotos muy elocuentes. Alfonsín Duhalde, el pacto porteño bonaerense, las partidas de Massa, de Lustó, en fin, me encantó la presentación. Tendría 2 preguntitas breves. Una, en la presentación del libro sobre Perón del otro día, es un libro de Causino, ahora Pablo me va a ayudar a recordar el nombre, se habló varias veces del pragmatismo de Perón
y de que en realidad Perón muchas veces reajustó su radar en el 52, en el 55, en el 73. Mencionaste, hay una foto donde se van todos, es la derrota del 2009 y eso fue después del enfrentamiento con el campo. Sí. Dijiste que hubo un periodo en donde las retenciones en realidad eran una alianza entre el campo y la gobernabilidad. Eso es interesantísimo. Nunca había oído esa tesis, pero me parece atinada. Una alianza de hecho, o sea, no digo que todo de hecho, lo entendí. Sí. Sin escritos, sin fotos, pero el financiamiento del modelo salía del campo y eso lo hacía sostenible. Estalla algo con la 125, el gesto aquel de Lustó, de Moreno, la derrota del 2009. Me sorprende el no pragmatismo del kirchnerismo. ¿Por qué el kirchnerismo no puede lograr un acuerdo con el campo, la principal fuerza productiva de la Argentina? Y como asocio la revista Panamá con el concepto del biodesarrollismo, que tal vez es más de Federico que tuyo, vos sos más politólogo y por ahí él un poco más economista, sociólogo, en fin. Se viene ahora seguramente un pacto con fuerzas productivas. Tal vez el anuncio del hidrógeno verde intenta hacer un fuego de artificio al respecto. Entonces, estos 2 años, fueron difíciles dos últimos de Macri y los 2 últimos de Cristina. Imaginemos cómo van a ser estos 2 que empiezan en una semana. Y el otro tema acerca de Larreta, en fin, este porteño que irrumpe hacia la presidencia, que es Larreta, y estaba en el subte con Narváez, con el Colorado, con Vidal. Amigos del conurbano bonaerense dicen que aquí hace falta otro estallido tipo 2001 y que de ese estallido también sale salpicado Larreta. Massa anunció hace unos días un acuerdo, ese 70% que parecía ser Larreta, Lustó y él. Mientras que Bullrich, uno de nuestro grupo, dice el otro día en Dolores se lanzó la fórmula para el 2023. Macri, Bullrich. En fin, entonces 2 ideas. Uno, el por qué no se puede hacer un acuerdo con las fuerzas productivas, y el otro, Larreta se va a poder consolidar como una alternativa nacional, siendo prácticamente el aliado que el año pasado sonreía con Kicillof y con Fernández hasta que le manotearon el dinero de la policía. Bueno, son 2 grandes preguntas. Yo voy a intentar responder con hipótesis, porque la verdad, uno es por qué no se acordó con el campo después. Digamos, suponiendo que la dinámica de esa misma crisis, en ese momento fue muy importante el liderazgo de Kirchner en esa crisis. Eso es algo que se tiende a olvidar. O sea, Kirchner era el que profundizaba siempre, era el más radical el más halcón de los halcones, en el sentido de que más de una vez la mesa de enlace quiso negociar hasta convertirse en un fenómeno social, que iban los representantes rurales y los aplaudían en la plaza, en la plaza de los 2 congresos, cosas. Antes de eso hubo muchas instancias de negociación posible y no se hizo. Y después tampoco. Tal vez una característica del kirchnerismo, si uno lo ve como dentro del mundo peronista hay muchas variantes. Obviamente, si uno quiere el más acuerdista en ese sentido, por más que mantenía altísimos márgenes de decisión, era Menem, ¿no? Perón también, pero Perón, así como tenía alto dosis de pragmatismo, también tuvo el conflicto con la Iglesia, que no tenía ningún sentido específico y que terminó siendo parte del eje de la caída de su gobierno. Pero yo creo que en el kirchnerismo, uno lo ve incluso en el modelo en Santa Cruz, había una especie de idea, y tal vez uno diría, muchos estados de la Patagonia también son únicos, ¿no? Es como un estado con un recurso y su economía política con la sociedad civil es más bien bajo, ¿no? Entonces, tal vez uno podría decir, había una especie de marca de fábrica que no era muy proclive a ese tipo de negociación, y después, cuando sobre eso el kirchnerismo vio que se subió, porque eso también, ojo, cuando rompe el pacto con el campo, rompe el pacto con Clarín también, ahí empieza a romperse el pacto con Clarín. Entonces uno diría, ¿por qué esa involución de su propia, de finalmente lo que lo sostenía, o parte de lo que lo sostenía? Y sí, hay un elemento ahí más ideológico tal vez, o sea, que es porque efectivamente el 2019, miremos esto, 2019, Alberto Fernández se cruza con Mañeto no sé dónde en un acto y le dice, Héctor no me deja mentir, y en ese momento que parecía un acuerdo de paz, parecía como que el peronismo dijo, bueno, ya está, nos cansamos de perder,
nos cansamos de ir divididos, bueno, ahora se viene el acuerdo. Entonces, Alberto Fernández prácticamente vivía en Córdoba, iba a la zona núcleo. La idea era, bueno, reconquistar lo que se fue en el 2008. Y sin embargo, ¿cuánto duró eso? O sea, digo, entonces la pregunta es, ¿ya no puede cambiar eso? Como que quedó así. Y obviamente el peso, la cosa específica, que es Cristina. Que es Cristina, digamos, Cristina es lo que impide que mute, pero al mismo tiempo es lo que posibilitó la alianza esta. Digamos, ahí está como la complejidad del fenómeno. Y después con relación a Larreta, yo por eso decía los límites del AMBA. Yo creo que estructuralmente tienes ese activo estratégico, que es la ciudad. La ciudad, ese Estado, esa vidriera nacional, y por más que las dos experiencias de presidentes de porteño no hayan sido muy buenas, digamos, de la Rúa y Macri, en términos de no eligieron y lo que sabemos que pasó, sigue siendo como un primus inter pares que beneficiario indirecto, o sea, sin hacer nada, sigue siendo el que está más mejor posicionado, sobre todo porque Macri, digamos, se corrió un poco y por más que ahora volvió a aparecer con más centralidad por el tema judicial, pero la realidad es que hay muchos liderazgos nuevos en Juntos, ¿no? Al revés que en el peronismo no aparece ningún liderazgo nuevo. O sea, en cambio en Juntos pero hay 3 candidatos por cada distrito, lo cual en el fondo, como decía Perón, parece que nos estamos peleando, pero nos estamos reproduciendo, lo que habla de que hay una dinámica ahí que en el otro espacio no hay. No creo que, digamos, Larreta pueda solamente con eso, porque además la pregunta yo te diría, en el marco de un deterioro como este, supongamos que se sigue deteriorando así, pero que se mantiene la institucionalidad y que en 2023 cualquiera que sea que esté en el balotaje, gane. El problema a esta altura ya es cómo, más que si se puede ganar, es si se puede transformar, es si se puede hacer algo con eso. Y yo creo que la pregunta en el fondo, no solo de candidaturas o de peso específico, porque uno diría, bueno, está bien, Manes también es popular, pero terminaron poniéndose Larreta por el peso, por la estructura del Estado de la ciudad y por mil cosas de ese estilo. Ahora, de cualquier manera, me parece que la pregunta es sobre la gobernabilidad, eso es como sobre lo que no le salió bien a Macri en eso, ¿no? Es sobre la gobernabilidad, es sobre cómo generar una gobernabilidad que no sea ser sujeto de rehén del otro partido, pero tampoco la soledad o la coalición consigo mismo, ¿no? Que podía revelar la última etapa de Macri. Entonces, me parece que está ahí, efectivamente, él es estar en la ciudad, ser jefe de gobierno en la ciudad, al revés que ser gobernante, dicen, el gobernador de la provincia de Buenos Aires nunca es presidente. Bueno, el jefe de gobierno de la ciudad casi siempre es presidente. O sea, es como, tiene 30% metida en una presidencia solo por eso, pero bueno, después dependerá. Yo a mí, y además, una pregunta más estructural es, che, ¿y vuelve el tiempo del interior de repente? Después de todo esto, porque lo que vimos estos 20 años es una cosa metida 100% en el mundo del AMBA. Y con Córdoba tratando de penetrar un poco, pero no lográndolo. O sea, a lo mejor entra una dinámica que hay, que un poco cambia eso, por más que la demografía indicaría que no lo sé. Pablo, nos quedan básicamente 8 o 10 minutitos para poder cumplir con tu pauta. Te quería hacer una pregunta que tiene que ver con un plan hipotético de aquí en adelante. Hoy viste que la vicepresidenta entra en un sanatorio y empieza a apagarse sus luces a una semana de las elecciones. ¿Qué pasa si ella acentúa esa apuesta y apaga sus luces y se baja de la escena política como vicepresidenta después dentro de un mes? Bueno, ahí está. Esa es la pregunta, en el sentido, si se produce un Christie exit, digamos, porque un poco Pañi lo decía el otro día en el programa, decía, ¿qué pasa si la evaluación de que los próximos 2 años, en el mejor de los casos, es malo para la economía y es una especie de decadencia lenta, en el mejor de los casos, ¿por qué no patear el tablero ahora, no? Eso tiene un costo para mí letal, ¿eh? Ya lo de la carta, la otra vez, y lo del gabinete, de esas cosas no se vuelve. O sea, quiero decir, sí puede hacerlo, pero no es que puede tener la fantasía de que sobre eso volver con un esquema minoritario, con un partido de unidad ciudadana de 30 puntos, pero ya se está deteriorando, la base misma del kirchnerismo se está deteriorando. No es solo, no solo el otro peronismo. Te hago un pequeño punto, es que para mí fue un error de muchos analistas pensar que los pobres, por ser pobres, tienen que votar siempre lo mismo, ¿no? Entonces, la idea era como
como si fuese los pobres como una especie de cosa etnográfica, diciendo, bueno, como hay más pobres, hay más peronistas, por ende van a ganar. Ese era como el razonamiento. Es un razonamiento que se empezó a invalidar, que en realidad nunca fue así, porque vimos todas las elecciones que perdieron la provincia de Buenos Aires, y eso no es solo por los ricos, ¿no? Pero supongamos que aceptamos eso. En todo caso, la base sociológica del kirchnerismo ahora está problematizada seriamente en la provincia de Buenos Aires. Ahora, esa podría tener la tentación, dado que esto no tiene una resolución. Uno diría, ¿cómo se resuelve esto? O sea, o se va ella o se va él, o están condenados a estar juntos de alguna manera, pero ese estar juntos tampoco hace funcionar el esquema general. Es un problema, porque uno, si fuese ajedrez, diría que todas las jugadas son jaque. No jaque mate, jaque. Entonces, cualquier acción, y eso es lo que está pasando como lógica de acción colectiva entre el Frente de Todos. O sea, si uno habla con gente del Frente de Todos, todos tienen razón sobre lo que dicen de los demás, pero ninguno sobre sí mismo. O sea, si yo me junto con un cliente, me va a decir, ¿qué querés con Alberto? Si, mirá, si es un Aragán, si no sé qué, si no. O sea, después me junto con un albertista y me dice, bueno, y te cuenta cosas que tienen que todos ya saben. Y después, lo mismo con Massa. El problema es que esas microracionalidades que todos tienen razón para la propia, no hacen un conjunto. Y dada la debilidad de la presidencia de Alberto y la elección perdida, uno no diría cómo se... Porque tampoco el acuerdo social, si yo tiro un acuerdo, que es lo que hizo Massa, el problema ¿cuál es? Que es, pongámoslo en la lógica de puro poder. Yo te digo, bueno, vos no me llamaste cuando empezó el gobierno, me llamaste para la cuarentena, pero ahora que me querés coparticipar la derrota. O sea, yo debería hacerme cargo del ajuste con vos. Cuando en el momento los acuerdos se hacen con poder, no sin poder. En la Argentina siempre pasa igual. Te iba a decir eso, digamos, en su plano, en su botonera, está la caja, está el manejo del Poder Judicial, y en todo caso alguna búsqueda del manejo de los medios, me parece. Con esos tres poderes por afuera siempre va a tener fuerza para poder ejercer presión. Sí, pero supone la justicia, ¿cuánto va a tardar, visto y considerando esto, en empezar a rotar? Por eso te digo, hay una parte, el quórum famoso en diputados. Dicen, si la Pampa vota, sí, está bien, pero ¿qué te asegura que los senadores peronistas van a seguir teniendo la misma actitud en 6 meses? Incluso los peronistas. Entonces, el proceso de evaporación de cierto poder ya empezó, no va a esperar a que la elección. Entonces es realmente preocupante. Una posibilidad, que era el acuerdo una especie de acuerdo de algún eje con la oposición, que relaciona el acuerdo con el fondo, no parece ser, porque uno ve que por un lado está Guzmán, por otro lado está Feletti, haciendo un poco lo contrario. Hoy, ni siquiera es que pasó la elección. Entonces, es como si, por eso digo que es como un intríngulis de muy difícil resolución. En la cuarentena, la cuarentena fue el momento ideal donde Alberto Fernández podría haber coparticipado los costos de esto con todos. Porque él podría haber hecho sobre la agenda de la cuarentena una agenda económico y social y hacerle pagar el ajuste a todos. O sea, y todos hubiesen tenido que decir que sí. Una vez que eso no sucedió, lo mismo con las causas judiciales. Digamos, la reforma judicial, todos estos temas que ahora ya pasaron a mejor vida, pero la reforma judicial solo puede salir en un marco de un acuerdo político. No va a salir con polarización extrema. Entonces, fíjate que es como si fuese, querés los fines pero no querés los medios, querés las alianzas pero no querés para qué. Entonces, es realmente que yo admito mi vista nubosa ahí, porque no se me ocurre, si mañana me llaman, no se me ocurre exactamente qué sugerir dentro de lo que esquema de lo que uno sabe que existe, ¿no? Para tener una resolución. Por otro lado, tiene que tenerla, porque tiene que seguir gobernando. Entonces, formará parte de una cuestión más de la clase política en sí, como para mí excede ya el peronismo esto, claramente. En el mazo de cartas vos mostraste que hasta el 2008-2009 el comodín eran los commodities y la plata que entraba por los commodities. Y después se intentó con la vaca muerta y ahora con el hidrógeno. ¿Pero realmente van a ser comodines para sacar a flote estas cosas o no? A mí me hace acordar, obviamente, muy distinto, sobre todo muy distinto por el mundo, pero, digamos, se parece más al 89 en el sentido que al 2003, que es inflación creciente, problemas acumulados, un Estado colapsado, y bueno, cómo generar... a veces pienso que Menem fue tan exagerado en alguna de sus cosas, porque precisamente necesitaba que le crean, encima de que ya no le creían a la Argentina, que le crean a un patilludo que estaba basado con Gaddafi el año pasado. Entonces,
es como sobreexcediéndose, tal vez en algunas demostraciones, pero en cualquier caso, uno diría, ¿cómo se puede generar una alianza con los sectores productivos que hay y con algún sector del exterior para que rápidamente se generen otras expectativas en términos de inversión? Eso es muy difícil de hacer con este estado de debilidad política. O sea, debería casi firmar hasta el Partido Obrero eso, para que más o menos pueda funcionar. Porque si no, es como diciendo que en el fondo un acuerdo donde no esté Cristina firmando primera que todos, no me parece, y no creo que ya tenga mucho incentivo en hacerlo. Entonces, ahí tenés otra vez, diciendo, yo creo que incluso una estructura así de la política argentina hoy, de sus élites, es capaz de chocar un viento de cola. O sea, es capaz de no poder aprovechar del todo una cosa que aparezca, porque es como que inventa problemas donde hay soluciones. Es muy difícil así. Mariano. Pablo, ¿nos das un minuto más? Sí. Mostraste una foto de la Plaza Roja, Lenin, los misiles, el Partido Comunista y un cartelito que decía faltan 5 the end. En la República Argentina, ¿cuáles hechos fueron análogos? 1810, cuando Manuel Belgrano le dice a Cisneros que lo iba a tirar por la ventana, el 30, el 45, ¿cuál es el hecho análogo? Para mí el 82. El 82 es muy gráfico eso, porque finalmente lo que se llamó partido militar en el siglo XX era tan poderoso en aquel momento. No cae la dictadura, no cae por movilización popular en el sentido estricto, sino que se implota solo. Obviamente que estaba desgastado, como también la Unión Soviética, pero digo, si a alguien le decían en el 85, los tipos como frente al juicio de las juntas, le decían que el 82, lo misma foto, en 2-3 años no lo podía creer, ¿no? O sea, planteado así. Entonces me parece y de eso no quedó mucho nada hoy. Entonces me parece que se parece más que todo eso, porque las otras cosas han sobrevivido más. Perfecto. Respetuoso de estos tiempos y lo que nos habíamos comprometido contigo, vamos a poner un punto y vamos al próximo renglón, que vamos seguramente a tener que hacer otra charla en la próxima temporada con Pablo. Esto fue a 20 años del 2001, crisis, cambios y continuidades en el sistema político argentino. Pablo, si querés tus últimas palabras. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, perfecto. Les agradecemos mucho entonces a todos. Los invito a que aplaudamos y le demos un agradecimiento a nuestro amigo y que estuvo brillante, brillante. Tenemos que volver a ver esta grabación porque tiene muchas partes para poder verlas despacito y disfrutar. Chao, muchas gracias. Bueno, Pablo, muy agradecido por tu presencia y voy a empezar a compartir los avisos, como hago siempre, de las próximas actividades que tenemos aquí en Antropoceno, que son muy ricas y muy interesantes. Seguramente ustedes van a estar muy atentos, con ganas de poder compartir con nosotros estos eventos que ya están llegando en el mes de noviembre, pero indudablemente también vamos a tener algo preparado para el mes de diciembre. Próximos eventos aquí en Antropoceno. La semana que viene salimos de la parte política, estamos ya en la recta final de las elecciones y hacemos un punto ahí aparte y nos metemos con la estrategia de adaptación al cambio climático y la producción ganadera, a cambio de José Reta, que es director vocal de la Agencia Provincial de Ordenamiento Territorial de Mendoza, que él está con un proyecto muy interesante de forraje verde hidropónico. Así que los hidroponistas, los productores ganaderos, todos aquellos que estén vinculados con esta actividad les va a resultar de gran interés. Y este mes tenemos 2 destacadas mujeres en el mundo que nos van a acompañar. La primera de ellas, familiar de una persona muy conocida también de este grupo, Andrea Grogopate, como presidenta de Flor y Resiliencia SGR, nos va a hablar de liderazgos y organizaciones responsables, buenas prácticas de gobierno y gestión de la diversidad. Esto va a ser el día jueves 18. Y el jueves siguiente, una persona exquisita, doctora en matemáticas, Alicia Dickenstein, que fue premio L'Oreal de UNESCO a las mujeres en la ciencia. Ella nos va a comentar su historia de vida, cómo llegó, su inserción en esta actividad y diciendo esta frase con la cual llegó al premio L'Oreal, que es: el mundo necesita ciencia, la ciencia necesita mujeres. Y a fin de mes, el mes que viene, tenemos 3 fechas abiertas, los 3 primeros jueves de diciembre, porque después ya tenemos las fiestas, así que tenemos la agenda abierta y esperamos poder fijar en breve las actividades con todos ustedes aquí en Antropoceno. Sin más, señoras, señores, le agradecemos a todos su presencia y como siempre los esperamos aquí en los jueves de Antropoceno, jueves 19 horas, por esta misma señal.
Gracias a todos. Que tengan muy buenas noches. Buen trabajo, Javier. Bravo. Gracias. Gracias a todos.